Estamos en el capítulo 1 de hidrostática e hidrodinámica. Bien, inicialmente habíamos visto la presión, la variación de la presión con profundidad. Luego vimos el principio de Pascal, donde habíamos hecho un ejemplo, pero ahora vamos a acabar con un ejemplo más este concepto del principio de Pascal. Acá, como ustedes pueden ver, tengo una prensa hidráulica, donde esta vez participan dos líquidos, ¿no? En el lado izquierdo, en este sector, está el líquido mercurio, y en toda esta región está el líquido agua, ¿no? Pero además, en el lado derecho, encima de esta tapa, diremos, ¿no es cierto?, estamos colocando un bloque de peso de W. ¿Cuáles son los datos que se conocen? Se va a tener conocimiento del peso de este bloque. Estamos indicando que es de 49,392 newtons. Pero también, por otro lado, la densidad del mercurio está dada con 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, hablando con estas unidades. Mientras que la densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué es lo que se quiere hallar en este problema? Queremos calcular esta altura H del mercurio, ¿no es cierto?, para que el sistema se mantenga en equilibrio. Es decir, una vez que el lado izquierdo se lo ha llenado toda esta región con mercurio, queremos que todo el sistema esté quieto, no se mueva. En eso consiste este problema. Bien, haciendo la solución a este problema, inicialmente vamos a identificar estos dos puntos, ¿no? Tomando como referencia el nivel inferior del mercurio, está acá en este punto, y también mediante esta línea de referencia hacemos notar, ¿no es cierto?, con este otro punto más bien que se tiene en el lado derecho, ¿no? Entonces, aplicando conceptos también de la presión, indicamos de que la presión en el punto 1, es decir, en este punto de acá, es igual a la presión, en este caso, en el punto 2, ¿no? Vamos a partir de este concepto. Ahora bien, esta presión 1, ¿a qué es igual? Esta presión 1 es igual nada más que a la densidad, en este caso, de este líquido mercurio, gravedad multiplicada por la altura H, ¿no es cierto?, puesto que este líquido está en este lado, ¿no? Pero a la vez, ¿qué pasa en el punto 2? Esto es igual, indicamos, a la presión, precisamente este punto. Pero este punto se va a tener esta altura del agua, ¿no es cierto? Entonces decimos de que la densidad del agua, ¿no?, gravedad multiplicado también por esta misma altura H. Pero además, como se tiene un peso acá en el lado derecho, vamos a sumar en este caso más la relación de la fuerza 2, llamaremos, que se está aplicando acá, ¿no? Acá se tiene una fuerza 2. Entonces, decimos la fuerza 2 que está siendo aplicada en este caso sobre la área, indicaremos, llamaremos en este caso de área 2. Pero acá también hay que hacer notar lo siguiente, ¿no? Antes de continuar, hago notar de que esta área 1 va a tener una medida de 10 centímetros, en este caso cuadrados, ¿no? Mientras que esta área 2, hago notar acá, para no tener problemas de datos, esta área 2 va a ser de 100, indico, 100 centímetros cuadrados, con esa aclaración, ¿no? Les repito, 10 centímetros cuadrados el área de esta tapa, y el área de esta otra tapa que está en el lado derecho va a ser de 100 centímetros cuadrados, ¿no? Un dato que vamos a necesitar al final para obtener precisamente el resultado. Bien, una vez que hemos definido esta relación, ¿no es cierto?, debido a presiones, decimos por otro lado, de que, pero indicamos de que esta fuerza 2, o sea, la fuerza que se está aplicando acá, ¿no es cierto?, nuevamente va a ser igual en este caso al peso. Es decir,
En este caso va a ser igual a este peso, ¿no? Que está orientado hacia abajo, indico acá el peso W. Entonces, la fuerza F2, además como el sistema está en equilibrio, va a ser directamente igual al peso W. Entonces, por lo tanto, nuestra relación podríamos representar como densidad del mercurio, gravedad multiplicada por la altura h, esto es igual a la densidad del agua, ¿no es cierto? Gravedad multiplicada por la altura h, y más, en este caso, la fuerza 2. Pero en vez de la fuerza 2, según esta relación, vamos a colocar el peso dividido precisamente entre el área A2. ¿De acuerdo? Ahora ustedes notarán ya que la incógnita ya salta a la vista, ¿verdad? Esta altura h es el que hay que despejar. ¿Cómo despejamos esta altura h? Más antes, este término lo llevo al lado izquierdo y vamos a tener densidad del mercurio, gravedad multiplicada por la altura h, menos la densidad del agua, ¿verdad? Gravedad multiplicada por la altura h. Y esto es igual al peso dividido entre el área, en este caso 2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por otro lado, si vamos ordenando nuestros términos, en el lado izquierdo, por ejemplo, podemos factorizar el GH, es decir, la gran altura. Acá tenemos GH, acá tenemos GH. Factorizamos, ¿no? Y dentro del paréntesis vamos a tener densidad del mercurio, ¿verdad? Menos la densidad del agua, ¿no? Y esto a la vez va a ser igual al peso, me refiero a este peso, que está en el lado derecho, dividido entre el área, en este caso 2, ¿verdad? Ahora, para despejar esta altura h, despejamos la altura h, ¿no es cierto? Tenemos acá el peso, ¿no? ¿Y qué pasa en el denominador? En el denominador lo que vamos a tener acá es, bueno, acá copiamos el área 2 y sabemos que la altura h está siendo multiplicada por la gravedad y acá por este paréntesis donde están las densidades. Y al otro lado va a pasar a dividir. Entonces vamos a tener acá gravedad, ¿no? Y en paréntesis densidad del mercurio menos la densidad, en este caso, del agua. ¿De acuerdo? Entonces va a ser la formulita que nos va a dar a conocer precisamente esta altura que tiene el mercurio. Entonces notamos de que está en función de datos conocidos, pero antes de reemplazar estos datos tenemos que trabajar en un solo sistema de unidades. Acá el peso, por ejemplo, está en newtons, ¿no? Y las densidades están en kilogramos metro cúbico, ¿no es cierto? Y gravedad también está en metros sobre segundo cuadrado. Pero donde acá hay que aclarar es qué pasa con el área. En este caso, área 2, el dato que hemos dado a conocer, es 100 centímetros cuadrados. Y como queremos trabajar en un solo sistema de unidades, entonces 100 centímetros cuadrados equivalente a cuántos metros cuadrados será. Entonces realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto? Entonces el factor de conversión 100 centímetros cuadrados directamente es igual a 0,01 metros cuadrados. Ustedes también fácilmente pueden llegar de este resultado a este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, con esta aclaración ya podemos reemplazar los datos en esta fórmula. Decimos entonces, ¿verdad? Esta altura h va a estar dada por el peso. Pero el peso está definido con el valor de 49,392 newtons. Y vamos a dividir en este caso entre el área 2. Pero esa área 2 está dada por 0,01 metro cuadrado, ¿no? G es la gravedad. La gravedad es 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las densidades? Acá, densidad del mercurio. Acá tenemos precisamente estos datos, las voy a reemplazar, pero voy a factorizar también las unidades. Significa que vamos a tener 13.600 menos 13.600 menos, en este caso, 1.000, ¿verdad? Pero están en unidades de kilogramo sobre metro
metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, haciendo operaciones, ya podemos hallar el resultado de la altura, pero en unidades de metro, ¿verdad? Ahora, en unidades, ¿de dónde sale el metro? Fíjense, sabemos que el Newton, ¿a qué es igual? El Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? El Newton, aquí está, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces eliminamos este Newton con kilogramo, metro y segundo cuadrado. Ahora bien, ¿qué nos queda? Acá nos queda metro cuadrado en la parte de abajo y todavía acá como denominador es metro cúbico, ¿verdad? Entonces, si vamos simplificando el metro cuadrado acá con metro cuadrado de acá, nos queda un metro, ¿verdad? Y haciendo extremos y medios, este metro que queda acá, en este punto, ¿no? Llevándolo al numerador, ¿no? Directamente va a quedar con un metro nada más, ¿no es cierto? Y haciendo toda esta operación, ustedes también lo pueden hacer, acá ya es cuestión de la calculadora nada más. El resultado al cual se llega es de 0,04 metros, o lo cual es equivalente también decir de 4 centímetros, ¿verdad? Entonces esta alturita que tendría que tener esta columna de mercurio tendría que ser de 4 centímetros, para que así pueda equilibrar este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera aclaramos con este otro ejemplo, ¿no? El principio de Pascal. Bien. Por otro lado, dentro de la hidrostática también se considera el principio de Arquímedes, ¿no? Es uno de los más utilizados, este principio. Entre acá voy a colocar con su título Principio Indico de Arquímedes, ¿no? Principio de Arquímedes. Este principio de Arquímedes, más que todo, se basa en el empuje, ¿no es cierto? Es decir, de que un cuerpo total o parcialmente sumergido dentro de un fluido, ¿no? Es decir, el fluido ejerce un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. En los apuntes que les pasé, la plataforma Moodle está así resumido y les aconsejo que lean esa definición. Entonces, por lo tanto, aclarando, por ejemplo, si acá tenemos este envase con un cierto líquido hasta esta altura, ¿no es cierto? Y vamos a tomar en cuenta de que en su parte interior, es decir, dentro de este líquido, está lo indicamos de esta manera, bueno, de esta forma, ¿no? Donde acá, obviamente, se entiende que está un determinado líquido de una cierta densidad, indicamos. Pero además, también vamos a considerar de que la altura de este cilindro, estamos hablando de una altura h, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? En la parte de arriba, ¿no es cierto?, vamos a tomar en cuenta de que está actuando, decimos, una cierta fuerza, definido en este caso con presión por área. Pero también en la parte de abajo está actuando, ¿no? También en este caso la presión, pero con respecto a este punto vamos a agregar densidad, gravedad, altura, pero actuando también en la misma área, ¿no? Se supone que el área que tiene la parte superior es el mismo área que se tiene en la parte inferior, ¿no es cierto? Ahora bien, al hablar de la fuerza de empuje, ¿no es cierto? Es decir, verticalmente hacia arriba nos indica el concepto, acá va a ser igual. Vamos a tomar en cuenta esta fuerza. Esta fuerza está dada, como podemos apreciar, con presión más densidad, gravedad, altura, ¿no es cierto?, multiplicado por el área. Pero también notamos que en la parte superior está actuando presión por área, es otra fuerza, ¿no es cierto? Nos indicamos menos presión por área. ¿De acuerdo? Ahora bien, desarrollando este paréntesis, acá vamos a tener presión por área, ¿verdad?
Acá, operando densidad, grado de altura con área, vamos a tener densidad, gravedad, altura multiplicado por el área menos presión por área, ¿no? Entonces acá notamos de que va a ser posible simplificar presión por área con menos presión por área. De tal manera que esta fuerza de empuje está directamente referido, indicamos a densidad, gravedad, altura por área. Pero ahora, si notamos de esta relación de altura por área, simplemente es el volumen, ¿verdad? Va a ser todo este volumen desalojado, ¿no es cierto? Entonces, de acá más bien se define de que la fuerza de empuje es densidad, gravedad, volumen. ¿De acuerdo? Hablando precisamente de la fuerza de empuje. Con el fin de aclarar este concepto, vamos a resolver el siguiente ejemplo de la siguiente forma. A ver, decimos una pieza de aluminio. Una pieza de aluminio. Bueno, esta pieza de aluminio, vamos a tomar en cuenta de que inicialmente está suspendido en el aire, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Tiene una determinada masa, más adelante vamos a indicar los datos. Esta pieza de aluminio inicialmente está colgando de esta manera. Luego vamos a tomar en cuenta de que esta misma pieza de aluminio, ¿no?, se lo introduce en un líquido, vamos a indicar de la siguiente forma. Esta es la misma pieza de aluminio, pero ahora vamos a considerar de que acá ya está introducido, diremos, en un líquido. Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Para aclararles, acá está el líquido, ¿no? En toda esta región está el líquido, ¿no es cierto? Bueno, de esta forma. Bien, esta es la altura del líquido por si acaso, ¿no? Pero me interesa mucho, en este caso, tomar en cuenta esa altura. Ahora, voy a tomar en cuenta los siguientes datos para analizar este ejemplo. Bueno, dentro de los datos vamos a considerar, por ejemplo, la densidad del aluminio, ¿no? Luego también vamos a tomar en cuenta la masa de esta pieza, ¿no es cierto? ¿Qué otro dato más? A ver, la densidad del aluminio está dada, en este caso, con el valor de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? O 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Y vamos a tomar en cuenta de que la masa de esta pieza de aluminio, por ejemplo, para simplificar los cálculos, asumiremos que sea 1 kilogramo, ¿no? Ahora bien, la pregunta que nos planteamos en este problema, pero además, a pesar de que ya lo hicimos, ¿no?, la densidad, en este caso, del agua es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Si hacemos esta transformación a gramos sobre centímetro cúbico, va a ser 1, ¿verdad? ¿No? Si expresamos la densidad del agua, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero si llevamos a kilogramos sobre metro cúbico, el valor en este caso es de 1.000. ¿De acuerdo? Ahora bien, la pregunta que trata es la siguiente. Decimos, calcular, decimos, la tensión. Calcular, indicaremos la tensión en la cuerda, o sea, la cuerda que está sujetando a esta pieza, ¿verdad? Antes y después de sumergir la pieza. Antes y después
antes y después de sumergir, indicamos sumergir, diremos la pieza, ¿verdad? Es decir, en este caso, fíjense, así tal como está suspendido esta pieza de aluminio, acá en la cuerda se tendrá una tensión T. Pero ahora, como toda esta pieza ya está sobre este líquido, estamos asumiendo que este líquido acá desaclarado es agua, es el H2O, ¿no es cierto? Entonces seguramente va a tener ya una nueva tensión, ¿verdad? Llamaré una tensión T1. Y debido al empuje que se tiene del líquido verticalmente hacia arriba, seguramente esta tensión que vamos a hallar en esta primera parte no va a ser igual a la tensión que vamos a hallar en esta otra parte, van a ser diferentes, ¿no? Entonces, realizando la solución de este problema, vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Haciendo la solución. A ver, decimos, antes indicamos de introducir, ¿no? Esta pieza de aluminio en este líquido. Acá realizamos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sabiendo que la masa de este bloque, bueno, es 1 kilogramo. Además, acá está en equilibrio, es decir, está en reposo. Y notamos que las fuerzas que van a actuar son, en primera instancia, el peso verticalmente abajo, y también, en este sentido, hacia arriba estará actuando la tensión T, ¿no? Ahora, como el sistema está en equilibrio, ¿no es cierto? Directamente esta tensión va a ser igual al peso, ¿no? O sea, al mg en este caso. Entonces, como tenemos acá los datos correspondientes, la masa de esta pieza nos indica que es 1 kilogramo, ¿no? Y vamos a multiplicar con la gravedad G. Esta gravedad G vamos a considerar 9,8 precisamente. 9,8, estamos hablando de metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, haciendo esta operación directamente nos va a dar 9,8, ¿no? Pues 9,8, ¿qué? Newtons, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque sabemos que la relación de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es precisamente la unidad de Newton. Entonces, por lo tanto, ya tendríamos calculada la tensión cuando esta pieza está solamente colgada de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, ¿pero qué pasa cuando está sumergido? ¿No? Entonces, acá voy a instalar, indico cuando está, decimos, sumergido. ¿No es cierto? Es decir, cuando ya está en el líquido, ¿no? Cuando está ya sumergido. Entonces, cuando ya está sumergido, acá voy a realizar esta figura, ¿no? Esa que ya la tenemos en la parte inicial, es decir, acá en esta parte. Y haciendo el diagrama de cuerpo libre, acá voy a dibujar precisamente esta pieza de una masa, no sé. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Ya estamos en esta figura, ¿verdad? Entonces, notamos de que en primera instancia va a actuar siempre su peso hacia abajo, estamos hablando de mg, ¿no es cierto? Por otro lado, está actuando la tensión en la cuerda, esta vez llamo tensión T1, es la tensión de esta cuerda. Pero ahora, fíjense, como está ya dentro de un líquido, y por el principio de Arquímedes, va a existir más bien una otra fuerza, ¿no? Orientada verticalmente, en este caso, hacia arriba, ¿no es cierto? Y esta fuerza precisamente es la fuerza de empuje. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las fuerzas que actúan sobre este objeto. Entonces, analizando esta relación de acá, ¿no? Haciendo de que, si hablamos de problemas de estática, la sumatoria de fuerzas que actúan en este caso es igual a 0, ¿verdad? Tomando como positivas las fuerzas que actúan hacia arriba son vectores, ¿verdad? Y tomando como negativa aquellos vectores que actúan hacia abajo. En este caso tendríamos entonces tensión 1 actuando hacia arriba
También actuando hacia arriba tendríamos la fuerza de empuje, ¿no es cierto? Notamos de que hacia abajo está actuando el peso, o sea, directamente menos masa gravedad. Entonces, como no hay más fuerzas que estén actuando, y según esta relación, directamente va a ser igual a cero, ¿verdad? Ahora, ¿qué pretendemos calcular? Pretendemos calcular esta tensión T1. Despejando esta tensión T1, estos dos términos van a pasar al otro lado con signos cambiados. En primer lugar, el peso. Hablamos de mg, y esta fuerza de empuje pasará con signo negativo, representándolo como fuerza de empuje precisamente, ¿no? Entonces vamos a llamar esta ecuación 1, llamaremos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, tenemos que analizar esta fuerza de empuje. ¿De qué manera vamos obteniendo esta fuerza de empuje? ¿Verdad? Indicando de que esta fuerza de empuje, ¿no es cierto? ¿De qué manera está definida? Recordemos el concepto inicial que hicimos en el principio de Arquímedes. Esta fuerza de empuje está definida nada más que como la densidad del líquido, gravedad, multiplicada en este caso por el volumen. ¿No es cierto? Pero ¿cuál volumen? El volumen del líquido desalojado. En este caso coloco volumen de H2O. Voy a tomar en cuenta como la ecuación, en este caso 2. Pero además, también podemos apreciar, ¿no es cierto?, de que el volumen del líquido desalojado, es decir, del agua, va a ser igual, en este caso, al volumen, indicaremos, del aluminio, ¿no? De esta pieza que estamos considerando. Entonces, mediante esta relación de que esos volúmenes son iguales, entonces podemos calcular ya el volumen del aluminio, puesto que contamos con los datos, ¿no es cierto?, respectivos, decimos entonces, por lo tanto, ¿no? Acá vamos a acudir a la formulita, ¿no? Decimos, por lo tanto, de la formulita de que la densidad del aluminio va a ser igual a la masa precisamente del aluminio, dividido en este caso entre el volumen, indicamos, del aluminio, ¿verdad? O sea, masa sobre volumen. Entonces, esta relación ya se puede despejar el volumen del aluminio, ¿no? Este volumen del aluminio simplemente va a ser igual a la masa precisamente de esta pieza, dividido entre la densidad, indicamos, del aluminio. Como tenemos estos datos, el volumen del aluminio, ¿verdad?, va a ser igual precisamente a la masa, ¿no? Y la masa del aluminio está dada con 1 kilogramo, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre la densidad del aluminio. También es un dato que en este caso ya lo tenemos. Estamos hablando de 2.700 kilogramos, ¿no? Kilogramos sobre el metro cúbico. Entonces realizamos esta operación y el resultado a la cual vamos a llegar es 3.70. Ustedes también pueden ir calculando por 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Pero en unidades de metro cúbico, ¿verdad? Ustedes acá notarán de que se va a simplificar kilogramo con kilogramo. El resultado nos da en metro cúbico, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos obtenido este resultado, volvemos a la ecuación 2, ¿no? Decimos en 2. Volvemos acá. De esa manera vamos a poder calcular ya la fuerza de empuje, ¿no? Y esta fuerza de empuje se empezaron directamente datos. Esta densidad, recordemos que es la densidad del agua, ¿no? Estamos hablando de 1000, bueno, acá voy a escribir de esta forma, es de 1000 kilogramos sobre el metro cúbico, ¿no es cierto? Además, en este caso, tomamos en cuenta la gravedad, 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, ¿no es cierto? Y acá va ya el dato del volumen.
Pero como este volumen del agua, o sea, del líquido desalojado, ¿no es cierto? Es lo mismo que el volumen, en este caso, de esta pieza, lo cual ya la calculamos con el valor de 3,7, bueno, acá voy a continuar, de 3,70, ¿verdad? Por 10 a la menos 4. Por 10 indicamos a la menos 4. Pero está en unidades de metro cúbico, ¿verdad? De metro cúbico. Entonces, haciendo, haciendo esta operación más bien, ya vamos a poder hallar esta respuesta. Ustedes también pueden realizar este cálculo y el resultado al cual se llega es de 3,63, estamos hablando en newtons, ¿no? El resultado va a estar en newtons, en este caso, si hablamos de fuerza. Acá fácilmente podemos comprobar este valor de Newton, ¿no? Pues acá tenemos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ese es el Newton, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las unidades de metro cúbico? Metro cúbico con metro cúbico se simplifica, ¿no? O sea, se elimina, ¿no? Y nos queda solamente kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y precisamente eso es equivalente a la unidad de Newton. ¿De acuerdo? Bien, es una vez que hemos hallado este valor de la fuerza de empuje, ya va a ser posible calcular, en este caso, la tensión en la cuerda, ¿no? Entonces vamos a volver a esta ecuación. Decimos en la ecuación 1. Acá está la ecuación 1, ¿no? ¿No es cierto? Entonces acá directamente indicamos tensión 1. Esta tensión 1 es igual a la masa. La masa, recordemos, está dada con 1 kilogramo. La G gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, menos la fuerza de empuje. Pero como esta fuerza de empuje ya la calculamos, inmediatamente vamos a emplazar por 3,63 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, esta tensión T1, esta operación directamente va a ser 9,8, ¿no? El kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el newton, menos el 3,63 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esta operación, esta tensión T1 está dada con el valor de 6,17 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, este es el valor que nos da precisamente de la tensión cuando estaba sumergido dentro del líquido, ¿no? Y como no estaba sumergido, recuerden ustedes que nos dio 9,8, ¿no? Y eso que cuando está sumergido, obviamente disminuye la tensión en la cuerda. Ya no está tan tirante, si ustedes quieren, la cuerdita, ¿no? Y disminuye de 9,8 a 6,17 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma podemos aclarar el concepto, en este caso, del principio de tiempo. A ver, veremos otro ejemplo. ¿Y se puedo preguntarle algo? Sí, dígame. Inge, la fuerza de empuje es como la resistencia del agua, ¿no? Algo así como que no permite que el bloque baje o esté bien tensado, ¿cierto? Por eso influye la gravedad. ¿O por Claro, qué? la fuerza de empuje, según Arquímedes, siempre va a actuar hacia arriba, ¿no? Es como si el líquido estuviera impulsando a ese objeto que está dentro de ella, para que pueda elevarse y subir a la superficie. Es una fuerza que actúa siempre vertical arriba, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto se van analizando estas fuerzas de la fuerza de empuje. Generalmente esta fuerza de empuje es igual a la densidad, gravedad, multiplicado por el volumen. ¿Pero cuál es el volumen? Ese volumen es el volumen desalojado, ¿no? O sea, la cantidad de líquido, en este caso, que queda vacío, ahí podemos indicar. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, a ver, Entonces los volúmenes no son aditivos, ¿no? O se pueden restar. el volumen en este caso, en este ejemplo que hemos hecho, ¿no es cierto? O sea, como esa pieza está ocupando un cierto volumen en el líquido, ¿verdad?
Entonces, el volumen desalojado del agua va a ser el mismo volumen que tiene esa pieza. No sé si te ubicas, ¿no? Es por eso que directamente vamos a aplicar esta formulita. La densidad de aluminio es igual a la masa por el volumen que tiene en este caso el aluminio. Entonces, como ya tenemos el dato de la densidad del aluminio, ¿no es cierto? Entonces despejamos esta relación y de ahí, como sabemos la masa del aluminio, ¿no? Y sabemos su densidad, es un dato, ya podemos hallar ese volumen. Y este volumen del aluminio va a ser el mismo volumen del líquido que ha sido desalojado. ¿De acuerdo? Ya, está bien. Gracias, ingeniero. Lo entendí. Ya, ¿de qué? A ver, este ejemplo les doy como tarea para la próxima clase, para que vayan practicando. ¿Listo? Puesto que ya no tenemos mucho tiempo. A ver, el cual consiste de la siguiente forma. Decimos, un corcho cúbico, un corcho, indico cúbico, ¿no es cierto? Indicaremos de arista 10 centímetros, ¿no? Indicamos de este 10 centímetros. Y densidad, acá está claro, y densidad 0,3 gramos sobre centímetro cúbico. Se presentaron esa forma, ¿no es cierto? Flota sobre el agua, ¿no? Flota, indicamos, sobre el agua, ¿no es cierto? Ahora bien, preguntamos, ¿qué altura del bloque, acá hablo sin interrogación, qué altura del bloque, ¿no es cierto? Decimos, ¿qué altura del bloque queda por encima de la superficie del agua? Esa es la pregunta. Acá para aclararles mucho mejor, acá rápidamente hago este dibujo. A ver, hago este dibujo, tomando en cuenta de que acá se encuentra precisamente este corcho, ¿no? Ya dimos las dimensiones. Acá está, indico el nivel de líquido, acá más o menos. En toda esta región está el elemento agua, densidad del agua, ¿no es cierto? Y toda esta parte que está sumergido, estamos hablando de la densidad precisamente del corcho, ¿verdad? Entonces, el problema, lo que queremos calcular es esta alturita, ¿no? Y llamaremos. ¿A qué se igual esa alturita Y? Bien, jóvenes, háganlo para la próxima clase, ¿no es cierto? Y ustedes tienen ya todos los datos, ¿no? Bien, entonces, la próxima semana vamos a pasar la segunda clase. Y esta clase, por si acaso, jóvenes, es grabada, ¿ya? O sea que los que no han podido conectar